Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. 329. Muerte destructiva. Despliegue de técnica. Capítulo 97. Muerte destructiva. Despliegue de técnicas. El sonido del aire al romperse rompió el silencio. En el instante en que Yuki no Akira empuñó su espada Nichirin, la atmósfera a su alrededor cambió drásticamente. Hace apenas unos instantes, era como el sol poniente, desvaneciéndose, distante, al borde del crepúsculo. Pero ahora era el amanecer mismo, resplandeciendo de nuevo en el horizonte. Parece que tienes un compañero bastante impresionante, dijo Akaza lentamente, mientras sus ojos dorados miraban hacia Yukino a lo lejos. A pesar de ser un demonio que había asesinado a incontables humanos, Akaza había jurado hacía mucho tiempo no volver a dañar a una mujer. Incluso ahora, no movió un dedo contra Yukino, aunque ella acababa de arrojarle su espada a Akira. De hecho, su gesto no hizo sino aumentar su respeto. Para Akaza, un espadachín sin su espada Nichirin era como un guerrero luchando con ambos brazos amputados. Y ahora, ambos estaban completos. Al mismo tiempo, ninguno de los dos había dado aún todo de sí. Por supuesto, dijo Akira con una leve sonrisa que asomaba en la comisura de sus labios. Mis compañeros son todos personas extraordinarias. Su mirada se desvió hacia Yukino. Hacía muchísimo tiempo que no sentía semejante intensidad, esa emoción cruda del combate que le quemaba las venas. Y todo era por culpa del oponente que tenía delante. El tercer rango superior de los 12 Kizuki. Te ayudaré, Akira, dijo Yukino de repente, desenvainando su propia espada Nichirin y dando un paso al frente. Aléjate, dijo Akira con firmeza, sin dejar lugar a réplica. Esta no es una pelea en la que puedas interferir. ¿Por qué no? Ya domino la respiración acuática. También puedo luchar. Yukino, tu talento es innegable, y tu progreso ha sido impresionante. Pero aún es demasiado pronto para que luches contra un demonio de rango superior. Ahora soy más fuerte. Ya no soy solo un adorno que se queda al margen. Tal vez la próxima vez, respondió Akira en voz baja. Pero no esta noche. ¿Por qué? Puedo pelear. Su voz temblaba, no por miedo, sino por frustración. Yukino siempre había sido orgullosa. Permanecer impasible mientras alguien a quien quería se enfrentaba solo a un monstruo era insoportable. Esta es una batalla entre hombres, dijo Akira en voz baja, pero con una certeza inquebrantable. Un duelo entre guerreros. Aquí no hay lugar para terceros. Y Yukino se mordió el labio, las palabras se le atascaban en la garganta. Quería discutir, gritar que aquello no era un duelo de honor, sino una cuestión de vida o muerte contra un monstruo que podía masacrarlos a todos. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Akira, lo comprendió. Y en ese momento, las palabras de Saeko Busujima volvieron a su mente. Una buena mujer es aquella que respeta la determinación de un hombre. En aquel entonces, ella no había comprendido lo que realmente significaba. Pero ahora, mientras observaba a Akira de pie allí, su presencia radiante e inamovible, comenzó a comprenderlo. No pierdas, susurró. Por supuesto, dijo Akira, sonriendo levemente. Después de todo, soy el más fuerte. Al oír sus palabras, sintió un nudo en el estómago. Pero al ver su sonrisa, ni siquiera Yukino pudo evitar devolverle la suya. Akaza, que seguía esperando pacientemente, no dijo nada. Simplemente se quedó allí de pie, con los brazos cruzados, observando con serena expectación. Era un guerrero, y respetaba a los guerreros. Y Yukino Akira era uno de los pocos humanos que él consideraba dignos de ese título. Gracias, Akaza, dijo Akira de repente. No es nada, respondió Akaza. Me has brindado el mejor entretenimiento que he tenido en siglos. Como compañero guerrero, mereces todos los derechos de la batalla. Entonces, dijo Akira, alzando su espada, comencemos la segunda ronda. Akaza sonrió ampliamente, sus tatuajes brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. He estado esperando esto. Golpeó el suelo con el pie. Parte del demonio de sangre. Muerte destructiva, aguja de la brújula. Despliegue de la técnica. La tierra bajo sus pies se abrió, revelando un patrón resplandeciente. 12 puntos de luz que formaban un mandala giratorio similar a un copo de nieve. Ese era el arte de Akaza. Su brújula forjada con sangre. Podía leer el espíritu de lucha de sus oponentes, rastrear sus movimientos y ajustar sus golpes como un imán que atrae a su presa. Akira exhaló profundamente, su aliento se volvió blanco en la fría noche.
Respiración solar. El vapor brotaba de sus labios mientras cada músculo de su cuerpo se tensaba, y su postura se volvía cada vez más perfecta. Su espada Nichirin se encendió en llamas doradas. La marca en su frente resplandeció con más intensidad, brillando como una llama divina. Incluso su cabello, teñido de rojo en las puntas, parecía centellear y danzar como fuego vivo bajo el viento nocturno. Muerte destructiva. Desorden. Respiración solar, octava forma. Neblina de calor solar. Se movieron al mismo instante. Un puño envuelto en energía demoníaca se enfrentó a una hoja que ardía como el sol. El impacto arrasó el bosque. Una ensordecedora onda expansiva se propagó hacia afuera, esparciendo tierra y hojas. Incluso Yukinoshita Yukino, que se encontraba a una distancia considerable, fue arrojada hacia atrás por la fuerza del impacto. Se recompuso, mirando con incredulidad. El choque entre ellos fue algo sobrehumano. Algo que ella jamás podría haber deseado. Esto es una locura, susurró, con los ojos muy abiertos. Al otro lado del claro, resonó la risa de Akaza. Increíble. Este tipo de pelea me hace hervir la sangre. Yukinoshita Akira, luchemos hasta la última gota de sangre. Akira sonrió con suficiencia, apretando aún más su espada. Naturalmente. Y entonces, una vez más, su mundo se redujo. Solo ellos dos, engullidos por el ritmo del combate. Muerte destructiva. Tipo aéreo. 6 puñetazos estallaron en el aire, tan rápido que resultaron invisibles. Meras distorsiones que desgarraban el espacio entre ellos. La espada de Akira brilló, desviando los golpes invisibles uno por uno, sus movimientos como la luz del sol fluyendo a través de una tormenta. Respiración solar, sexto curso. Huesos ardientes, sol de verano. Su espada giró en un arco llameante, desatando una ráfaga de fuego que rugió hacia Akaza. Sonido metálico. Muerte destructiva. Núcleo demoníaco de 8 capas. 8 golpes demoledores, lanzados desde 8 ángulos diferentes, impactaron contra las llamas de Akira y las dispersaron en una tormenta de chispas y humo. Pero Akira ya se había ido. Aprovechando el estallido de calor como cobertura, saltó alto en el aire. Su figura resplandecía contra la luna. Akaza levantó la vista, con los instintos a flor de piel. Respiración solar, novena. Transformación del sol poniente. Un único tajo cayó desde arriba, rápido y divino. El acero se encontró con la carne. Una profunda herida partió el pecho de Akaza desde el hombro hasta el esternón, llegando hasta el hueso. La sangre brotó en un arco carmesí. Pero incluso cuando la herida se abría, muerte destructiva. Tipo aplastante sauce de 1000 hojas. Akaza ignoró el dolor por completo. Su cuerpo se retorció en un movimiento imposible, su puño se estrelló hacia arriba. Le dio a Akira de lleno en el pecho. Aún estando en guardia, el golpe lo lanzó por los aires, estrellándose contra los árboles mientras el bosque rugía por la fuerza del impacto. La sangre salpicaba el suelo donde aterrizó. Pero a pesar del dolor, a pesar de los moretones que se le formaban en las costillas, Yukinoshita Akira sonrió. La verdadera batalla no había hecho más que empezar. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Igual patreon.com/faanzkum. Más de 120 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, exclusivos en Patreon. Muchísimas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. Igual. Opiniones de los creadores. Faanzkum. Sigue leyendo y apoya la historia en Patreon. Patreon.com/faanzkum. Más de 120 capítulos por delante de Webnovel. 2 capítulos nuevos cada día, de lunes a sábado, en exclusiva para Patreon. Muchísimas gracias a todos por vuestro increíble apoyo. 330. Akaza. No, y mi nombre era Akuji. Capítulo 98. Akaza. No, y mi nombre era Akuji. Gotas de sangre caían una tras otra, tiñendo el suelo bajo sus pies de un rojo intenso y vívido. La criatura conocida como demonio, cuyas capacidades regenerativas superaban con creces los límites humanos, ya no podía curar sus heridas. Así que este es tu poder, murmuró Akaza con voz ronca mientras tocaba la herida en su pecho. La sangre empapaba su mano temblorosa. Ni siquiera la regeneración de un demonio de rango superior puede vencerlo, y por un instante, se quedó mirando sus dedos manchados de sangre, luego a Yukinoshita Akira, que estaba de pie frente a él. Su expresión era de asombro, incredulidad y euforía. A lo largo de los siglos, había masacrado a innumerables miembros del cuerpo de cazadores de demonios bajo el mando de Muzan Kibutsuji, entre ellos los Ashira, aquellos que en su día fueron considerados los espadachines más fuertes de su época.
Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, lo había herido jamás de esta manera. Todos los que lo desafiaron cayeron, sus espadas quedaron sin filo, sus voluntades quebradas, sus vidas extinguidas. Sin importar cuántas heridas recibiera, sin importar cuán profundas fueran, siempre se levantaba de nuevo. Porque, a diferencia de los humanos, no temía ni al dolor ni a la muerte. Pero esta vez era diferente. El humano que tenía delante, ese hombre al que había llegado a reconocer como un verdadero guerrero, tenía el poder de suprimir incluso su regeneración demoníaca. Respiración solar, dijo Akira en voz baja. La primera y origen de todos los estilos de respiración. La técnica que canaliza la energía del sol mismo. Contra los demonios, es el arte más letal que existe. Llave y respiración solar, ¿eh? Akaza sonrió, con sangre goteando de sus labios. Magnífico. Verdaderamente magnífico. Yuki no cita Akira, eres un guerrero entre guerreros. Vamos. Continuemos. Por supuesto, respondió Akira, apretando con más fuerza su espada. En un verdadero duelo, la victoria no se decide por quién es más fuerte y sino por quién queda en pie al final. Hombre y demonio. Mortal e inmortal. Dos seres divididos por la raza, el destino y las convicciones, pero unidos por una emoción ardiente. El éxtasis puro de la batalla. En ese choque de voluntades, se comprendieron el uno al otro con mayor profundidad de la que las palabras jamás podrían expresar. Muerte destructiva. Tipo aniquilación. Akaza atacó primero. Su cuerpo se convirtió en una mancha borrosa, el aire mismo temblaba mientras las ondas expansivas se propagaban hacia afuera. Su puño resplandecía con un poder devastador, cada golpe era suficiente para destrozar la piedra. Respiración solar. Gran dragón solar. Akira blandió su espada Nichirin. Las llamas brotaron como un volcán que despierta de su letargo. De la punta de su espada surgió un dragón de fuego. Su cabeza, escamas y cola resplandecían con una luz rojo dorada. Se enroscó y rugió, una encarnación viviente del sol. Los dos ataques chocaron. Los puños de Akaza, imbuidos de energía marcial turquesa, se estrellaron de frente contra el dragón llameante. La explosión sacudió todo el bosque. Los árboles se partieron, la tierra se abrió y el cielo mismo pareció temblar. La piel de Akaza se abrió bajo la presión. Hilos de sangre recorrieron sus brazos y su pecho. Sin embargo, no se inmutó. Su sonrisa se amplió aún más. Muerte destructiva. Forma final, resplandor azul plateado posterior. Akaza alzó ambas manos, reuniendo hasta la última gota de energía del sigilo resplandeciente bajo sus pies. En un instante, cientos de proyectiles azules surgieron disparados en todas direcciones, como una lluvia de estrellas fugaces. Respiración solar. Danza del dragón de 9 cabezas. Las llamas de Akira se elevaron aún más. Del torbellino infernal surgieron 9 dragones colosales a la vez. Cada cabeza ardía con más intensidad que el sol, y cada movimiento irradiaba un calor insoportable. Adiós Yakuji. Con un poderoso golpe, los 9 dragones llameantes se fusionaron en un solo ataque, atravesando el espacio, las llamas y las sombras. La espada Nichirin, al rojo vivo, atravesó el cuello de Akaza. En un instante, su cabeza fue cercenada. Ja, Akuji. ¿Quién es ese? El nombre escapó de los labios de Akaza mientras su cabeza caía. Aquello tocó algo muy profundo en su interior. Un dolor más agudo que la hoja de la espada, una tristeza más punzante que la muerte. Akuji. Ese era su nombre y antes de convertirse en un demonio. El nombre que se le da a un niño maldito por el destino. Nacido con una mirada penetrante y un carácter fiero, los aldeanos lo llamaban el niño demonio. Su padre, enfermo y débil, era el único que veía lo bueno en él. Akuji robaba para comprarle medicinas a su padre, pero cuando sus crímenes fueron descubiertos, su padre, incapaz de soportar la vergüenza, se suicidó. Calificado de criminal, Akuji fue exiliado de su aldea. Pero el destino le brindó una última luz. Keizm, el maestro del dojo del estilo Sorik. Keizm vio el potencial del chico durante una pelea con hombres adultos. Lo derrotó fácilmente, pero en lugar de castigarlo, le ofreció un lugar en su dojo. Allí, Akuji conoció a Koyuki, la frágil hija de Keizm. Ella le recordaba a su padre. Enfermo, amable, sonriendo incluso en medio del dolor. Cuidarla, protegerla y le devolvió el sentido a su vida. Con el tiempo, el amor floreció. Se comprometieron. Por primera vez, Akuji vislumbró un futuro por el que valía la pena vivir. Pero el destino, siempre cruel, lo destruyó una vez más. En la víspera de su boda, Akuji salió a visitar la tumba de su padre.
Cuando regresó, el dojo estaba en silencio. Koyuki y Keizma habían sido envenenados por un dojo rival. Su mundo se hizo añicos. En un arrebato de dolor y furia, Akuji masacró a 67 hombres con sus propias manos. Al terminar, se encontró solo en medio de una montaña de cadáveres. Por muchos que matara, las personas que amaba jamás regresarían. Y cuando todo significado se desvaneció, Muzan Kibutsuji apareció ante él. Ese fue el día en que Akuji desapareció y nació Akaza. Sus recuerdos, sepultados. Su humanidad, borrada. Lo único que quedaba era un instinto vacío. Luchar, hacerse más fuerte, llenar el vacío que jamás se cerraría. El diseño de copo de nieve de su técnica muerte destructiva provenía del adorno para el cabello de Koyuki. Su cabello rosa se parecía al kimono de ella. Incluso los nombres de sus técnicas los tomó prestados de los fuegos artificiales que una vez vieron juntos. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Ahora, por fin, lo recordó. El dolor, el amor, la alegría, todo volvió a aflorar. Su fuerza, aclamada como trascendente, se desmoronó. Porque Akuji ya no quería luchar. Ya no quería vivir. Te he estado esperando, entre la bruma que se desvanecía, la vio a ella, a Koyuki, de pie a lo lejos. Su sonrisa era dulce, cálida y comprensiva. Su cuerpo sin cabeza se desplomó lentamente. Y entonces, como ceniza al viento, comenzó a desmoronarse. Su carne se desintegraba, su alma finalmente encontraba la paz. Akira permaneció en silencio, observándolo todo. No habló. No se movió. Mientras los últimos vestigios de Akaza no, de Akuji se desvanecían con la brisa nocturna, Yuki no Shita Akira exhaló en silencio. Por un breve instante, casi pareció y triste. Descansa en paz, guerrero. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/faanzkun. 331. Tras la muerte de Akaza. Capítulo 99. Tras la muerte de Akaza. Un agudo tintineo metálico resonó en la mente de Yuki no Shita Akira. Timbre. Has ganado un 5% de progreso de herencia. Timbre. Felicidades. Has adquirido la habilidad. Hoja carmesí. Hoja carmesí aumenta la temperatura de la espada, transformándola en una hoja carmesí. Los ataques realizados con esta arma infligen un daño significativamente mayor a los demonios y ralentizan drásticamente su regeneración en la zona herida. El aumento del 5% hizo que el progreso de la herencia de Akira superara la mitad. Y junto con ello, había obtenido un nuevo poder. La espada carmesí. En este punto, Yuki no Shita Akira había dominado prácticamente todas las técnicas y habilidades que alguna vez poseyó Yoriichi Tsujikuni, el creador original del estilo de respiración solar. Sin embargo, incluso mientras el poder recorría sus venas, un pensamiento brilló en el fondo de su mente. Si tan solo el 50% de la herencia ya le había otorgado todas las técnicas y la destreza con la espada de Yoriichi, ¿qué podría contener entonces la otra mitad? ¿Era simplemente fuerza física bruta, o algo incluso superior? Y gracias y una voz débil y casi imperceptible rompió el silencio. Provenía de lo poco que quedaba del cuerpo de Akaza. Solo una cabeza mutilada y fragmentos de la parte superior de su torso. Sus labios apenas movieron, pero esas palabras, no contenían odio ni resentimiento. Solo paz. Yuki no Shita Akira asintió lentamente. Aunque este ser había vivido como Akaza, un demonio de crueldad inimaginable, en su esencia seguía siendo Akuji, un guerrero que una vez luchó por amor y honor. Solo por eso, Akira le ofreció el último respeto propio de un guerrero. No muy lejos, Yuki no Shita Yukino se acercó. Observó al demonio que se desvanecía, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Por qué, un demonio moribundo le daría las gracias al mismo hombre que lo mató? ¿Se acabó? Preguntó en voz baja. Sí, dijo Akira, exhalando profundamente. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Se acabó. Sus miradas se cruzaron brevemente, en silencio y ambos sonrieron aliviados. Entonces, se oían pasos a lo lejos, cada vez más fuertes y rápidos. Akira y Yukino se giraron. Desde el borde del bosque, apareció Shizuka Hiratsuka, corriendo hacia ellos con su espada Nichirin desenvainada, seguida de cerca por Ikigaya Hachiman, que parecía exhausto y desconcertado. ¿Dónde está el demonio? ¿Qué pasó? Gritó Hiratsuka en el momento en que llegó.
Pero en lugar de responder, la expresión de Yukino osciló entre la incredulidad y la exasperación. Hiratsuka-sensei dijo secamente. ¿Desde cuándo trabaja usted con la policía? Siempre llega cuando todo ha terminado. Yo vine tan rápido como pude. Balbuceó Hiratsuka, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Ni siquiera ella, como profesora, podía negar lo patético que sonaba aquello. Olvídalo, dijo Akira con calma. Ya está hecho. La luna superior 3 está muerta. Ahora, solo quedan las lunas superiores 1, 2 y 5 como amenazas. Espera, ¿qué? Hiratsuka parpadeó sorprendida. Esa cosa era la luna superior 3. Sí. Su nombre era Akaza. Increíble, un demonio que ha vivido durante siglos y devorado a cientos de personas, asesinado por ti. ¿Hay algún problema? No, absolutamente nada, la voz de Hiratsuka tembló. No pudo ocultar su asombro. Su propia alumna acababa de dar muerte a uno de los demonios de élite de Muzan. Mientras tanto, Ikigaya Hachiman permanecía en silencio, con la mente dándole vueltas. Con tan solo su breve conversación, ya había aprendido demasiado. Luna Superior 3 y Luna Superior 1, 2, 5 y demonios centenarios y un estudiante de secundaria capaz de derrotarlos. De repente, el mundo me pareció demasiado vasto. Demasiado oscuro. Demasiado aterrador. Dime, Ikigaya Hachiman, dijo Akira en voz baja, con un tono tranquilo pero firme. Después de presenciar todo esto, ¿y cuál es tu decisión? ¿Acaso tengo opción? Hachiman miró a Akira a los ojos. Luego suspiró, dejando caer los hombros. Había visto demasiado como para dar la espalda. Monstruos que se alimentaban de humanos. Demonios inmortales que caminaban en las sombras de la sociedad moderna. Y si no podía fingir que no existían, y entonces la única opción que le quedaba era reunir la fuerza necesaria para sobrevivir. Al menos lo suficiente para protegerse a sí mismo. Y a su hermana, Komachi. Bien, dijo Akira con una leve sonrisa. Cuando regresemos, comenzará tu entrenamiento. Mañana te explicaré lo básico. Entendido, respondió Hachiman. De ahora en adelante y a ti te seguiré. Lo había aceptado. Era su destino. Pase lo que pase después, Yukinoshita Akira sería su maestro, y quizás el único escudo entre él y la muerte. Shizuka Hiratsuka, sin embargo, permaneció congelada. Como maestra, todos sus instintos le gritaban que los detuviera, que alejara a sus alumnos de esa locura. Pero no pudo. Porque ella sabía que esto no era una aventura temeraria ni una fantasía ilusoria. Esto era la guerra. Una guerra real y despiadada contra monstruos que podrían masacrarlos sin dudarlo. Y hoy, si no fuera por Yukinoshita Akira, y todos habrían muerto. Un estruendo ensordecedor rompió el silencio en otro lugar. Auge. En el interior de una villa lujosa y con poca luz, un sofá dorado estalló en pedazos tras un único y furioso golpe. En medio de la destrucción se encontraba una mujer de belleza inhumana y con los ojos llenos de un odio insondable. Kibutsuji Muzan. El rey demonio. Su rostro perfecto se contrajo de rabia, aunque tras esa furia se escondía algo más. Miedo. Respiración solar y siseó, con la voz temblorosa por la furia apenas contenida. Esa maldita técnica todavía existe. Mátenlo. Mátenlo ahora. Las paredes temblaron bajo el peso de su furia. Instantes antes, había recibido la noticia de que Akaza había muerto. Una de sus lunas superiores más poderosas, ha desaparecido. Pero lo que realmente la inquietó no fue la pérdida de un subordinado. Fue lo que vio en los últimos recuerdos de Akaza antes de su muerte. Un hombre que empuña la respiración solar. La técnica que una vez la llevó al borde de la aniquilación. Siglos atrás, se enfrentó a un hombre con una sola espada, y por primera vez en su vida inmortal, conoció el miedo. Fue ese hombre, el respirador solar original, Yoriichi Tsujikuni, quien casi acabó con su existencia. Aún ahora, el recuerdo de aquella luz ardiente la atormentaba. Ese día, huyó a las sombras de la historia, escondiéndose hasta la muerte de Yoriichi por vejez. Incluso tomó bajo su protección a su propio hermano, Kokushibo, atándolo a la sangre y la oscuridad. Todo por una cosa que jamás podría admitir en voz alta. Ella tenía miedo. Aterrorizado. La ironía de la inmortalidad. Una vida sin fin encadenada por el miedo a la muerte. Y nada aterraba más a Kibutsuji Muzan que la idea de que ese miedo volviera. Akaza y gruñó. Basura patética. Te di mi sangre, mi poder, y aún así mueres. Inútil. Sus palabras rezumaban veneno. No había dolor en su voz, solo ira. Porque ese era realmente Kibutsuji Muzan. Arrogante. Egocéntrico.
Despiadado. Un ser sin empatía. ¿Me has llamado, señor Muzan? Una voz profunda y tranquila resonó desde las sombras. De la oscuridad emergió un hombre alto con túnicas andrajosas y 6 ojos que brillaban débilmente. La ira de Muzan se disipó en el instante en que ella lo vio. De entre todas sus creaciones, solo ésta podía permanecer a su lado sin miedo. Kokushibo. Ha aparecido el heredero de la respiración solar, dijo Muzan con frialdad. ¿Y un heredero? El tono de Kokushibo se endureció. Sus pupilas se contrajeron. Él conocía ese nombre. Aunque era el hermano mayor de Yoriichi Tsujikuni, el hombre que creó la respiración solar, nunca había sido capaz de dominarla él mismo. Su cuerpo había sido demasiado débil, demasiado humano. Y ahora alguien nuevo había heredado esa llama. Un nuevo respirador solar. «¿Qué, inesperado?», murmuró Kokushibo, entrecerrando sus 6 ojos mientras una sonrisa cruel comenzaba a formarse en su rostro. Entonces dijo en voz baja, «Permítanme apagar el sol una vez más». Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/faanzkun. 332. Yukino mamá quiere conocernos. Capítulo 100. Yukino. Mamá quiere conocernos. Poco después, el viaje del campamento llegó a su fin. Y tal como Yukinoshita Akira había sospechado, Ikigaya Hachiman, este protagonista masculino, poseía un talento realmente increíble. En tan poco tiempo, ya había aprendido la respiración del viento e incluso había empezado a comprender algunas de sus técnicas de espada. Cabe mencionar que, antes de esto, Ikigaya Hachiman jamás había tocado el arte de la esgrima. Mientras tanto, tanto Yukinoshita Yukino como Yukinoshita Aruno ya tenían una base en Kendo, por lo que su progreso solo podía describirse como rápido. Sin embargo, al mismo tiempo, se estaba produciendo un cambio sutil de forma silenciosa. Entonces, Ayama Hayato, ¿este es el chico al que te referías? Yukinoshita Yukino lo miró con una expresión de evidente disgusto. Dijiste que Miura Yumiko se te declararía durante este viaje del campamento, ¿verdad? Ahora que todo ha terminado, estamos a punto de volver a casa, y sin embargo no ha pasado nada. ¿Te importaría explicarme? Una vez resuelto el incidente con Akaza, miembro del tercer rango superior, la atención de todos se centró en Miura Yumiko. Al fin y al cabo, el club de servicio aún tenía una petición que cumplir de Ayama Hayato. Y sin embargo, incluso con su pequeña espía, Yuigahama Yui, no habían obtenido ningún resultado. Miura Yumiko no mostraba la menor intención de confesarse. De hecho, su relación con Ayama Hayato había cambiado, pasando de ser algo ligeramente ambiguo a algo mucho más complicado y delicado. Yo tampoco lo sé, Yukinoshita. Tengo motivos más que suficientes para sospechar que solo estás jugando con nosotros. No, la verdad es que no lo había pensado de esa manera. No importa. Tu petición era que Miura no se confesara desde el principio. Y ahora parece que realmente no tiene intención de hacerlo, así que demos por cumplida esta petición. De acuerdo. Aún así, gracias por la ayuda. HMPH Yukinoshita Yukino dejó escapar un resoplido frío, luego se dio la vuelta y se marchó. El viaje del campamento prácticamente había terminado. Dentro de poco, todos regresarían a casa. Al otro lado, Yukinoshita Akira estaba sentado al borde de la piscina. A su lado, una pequeña figura se aferraba a uno de sus brazos, entrecerrando los ojos mientras se apoyaba en él, como un adorable gatito que busca calor. Ah, claro. Rumi, este es mi número de teléfono y mi correo electrónico, y también el de Yukino Nede. Si alguna vez necesitas algo, puedes enviarnos un mensaje. Entiendo. Rumi asintió y guardó con cuidado el pequeño trozo de papel. Estos 2 últimos días habían sido los más felices de su vida. El hermano mayor que las había salvado a ella y a su madre había aparecido de verdad. Y, además, era guapo y fuerte. En el corazón del pequeño Rumi, él no era otra cosa que una versión mejorada de un príncipe montado en un caballo blanco. En el fondo, ya había tomado una decisión. Cuando creciera, sin duda se casaría con ese hermano mayor. Por supuesto, Yukinoshita Akira no tenía ni idea de que esa niña tan pequeña ya había empezado a planear un futuro con él. Toc, toc, el sonido de unos pasos llamó de repente la atención de Akira. ¿Ya has vuelto? ¿Qué tal te fue? Ni idea.
Esa Miura Yumiko, por alguna razón, ya no parece sentir ese tipo de cosas por Ayama Hayato. Vaya. ¿Se habrá enamorado de otra persona? ¿Quién sabe? Incluso Yukinoshita Yukino parecía completamente indefensa. En cuanto a Yukinoshita Akira, desde el principio no le había importado mucho, y seguía sin importarle ahora. En cambio, la pequeña Tsurumi Gumi miró a Yukinoshita Yukino y luego a sí misma. En su interior se añadía más información. Ella y Yukino Nee se parecían muchísimo. Cuando creciera, seguro que a su hermano mayor también le gustaría. Ah, sí, Nee-san llamó antes. Dijo que mamá quiere vernos. En ese preciso instante, la expresión de Yukinoshita Akira se congeló. ¿La señora Yukinoshita quería conocerlo? Llevaba ya varios meses en este mundo, pero a la señora Yukinoshita que existía en sus recuerdos, nunca la había conocido en persona. Sin embargo, en esos recuerdos, la señora Yukinoshita siempre lo había tratado excepcionalmente bien. También, de hecho, que rozaba el exceso de mimos. Si Yukinoshita Haruno era la hija mayor que había sido criada con rigor, y Yukinoshita Yukino era la segunda hija que a menudo era descuidada y, sin duda, Yukinoshita Akira era el niño más pequeño que había sido mimado en exceso. Incluso en sus recuerdos, Yukinoshita Akira había rechazado su amabilidad una y otra vez, pero ella nunca había mostrado enfado por ello. Ese nivel de afecto y trato especial era verdaderamente inigualable dentro de la familia Yukinoshita. Ni siquiera el padre de Yukinoshita Yukino, el marido de la señora Yukinoshita, había recibido jamás un trato semejante. El padre de Haruno y Yukino provenía originalmente de una familia común y corriente, sin muchos recursos. Su apellido no era Yukinoshita. Lo adoptó tras casarse con una miembro de la familia Yukinoshita. De joven, era rebelde y cínico con el mundo. Faltaba a clase con frecuencia, fumaba un paquete al día y frecuentaba salones de mahjong y otros lugares de reunión social. Nadie sabía cómo había conocido y se había enamorado de la señorita Yukinoshita, una joven de una familia prestigiosa, pero parecía que habían empezado a salir a una edad muy temprana. Durante su adolescencia, la señorita Yukinoshita, al parecer, lo controlaba muy de cerca. Solía entrar directamente a las salas de mahjong, regañarlo delante de todos y llevárselo a rastras. Al final, bajo la estricta supervisión de su amante, logró graduarse de la escuela secundaria y la universidad, y dejar atrás la mayoría de sus malos hábitos. Dado que casarse con la señora Yukinoshita significaba unirse a su familia, lo aceptó y cambió su apellido a Yukinoshita. Poco después de incorporarse a la familia, su suegro renunció, cediéndole a él todos los asuntos externos. Este joven, de mala suerte, se convirtió nominalmente en el jefe de la familia Yukinoshita, gestionando tanto el negocio familiar como un puesto en el consejo prefectural. Pero dentro de la casa, su estatus era lamentablemente bajo. Todos los bienes de la familia estaban controlados y administrados por su esposa, y él obedecía dócilmente todas y cada una de sus órdenes. Si alguien tuviera que clasificar a los miembros de la familia, el orden sería sin duda: señora Yukinoshita, Yukinoshita Akira, Yukinoshita Haruno, Yukinoshita Yukino. Y solo entonces, el mismísimo jefe de la familia Yukinoshita. Y fue precisamente por esto que el cabeza de familia de Yukinoshita sintió profundos celos de Yukinoshita Akira, el hombre que le había robado la atención y el afecto a su esposa. ¿Por qué de repente quiere reunirse con nosotros? Probablemente debido al problema matrimonial entre tú y Nee-san. En cuanto esas palabras salieron de su boca, Yukinoshita Yukino se mordió el labio, dejando entrever en su rostro un rastro de reticencia. Junto a ellos, Tsurumi estaba completamente atónita. ¿Qué significaba eso? ¿Oni-chan tenía un matrimonio concertado? Y no con Yukino Nee, sino con su hermana mayor, Haruno Nee. Ah, si realmente no hay otra manera, entonces pongamos todo en perspectiva. ¿Exponerlo todo? ¿Qué es exactamente lo que piensas exponer? Le diré directamente a mamá que las traeré a las dos a casa como mis esposas. Así se solucionarán todos los problemas. ¿Estás soñando despierta a plena luz del día? ¿Quién dijo que quería casarme contigo? El rostro de Yukinoshita Yukino se sonrojó y, por un instante, pareció realmente nerviosa. Era la primera vez que experimentaba algo así. No nos queda mucho tiempo. HM. ¿Qué quieres decir con eso? En este lugar, los rangos 3 superior, 4 superior y 5 inferior han muerto uno tras otro. Esa persona ya no podrá quedarse quieta. Si nada lo impide, probablemente ya se haya puesto en marcha un plan dirigido contra mí. Esto y Yukinoshita Yukino se asustó un poco.
Si el rey demonio realmente lo tenía en la mira, entonces esta situación era demasiado peligrosa. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/faanzkun. 333. Aruno busca a otra persona, no quiero enviudar. Capítulo 101. Aruno busca a otra persona, no quiero enviudar. De acuerdo, te dejo aquí. Frente a las puertas del Instituto Smbu, las puertas del coche se abrieron y todos salieron. Desde el asiento del conductor, Hiratsuka Shizuka habló con calma. Está bien, Shizuka-sensei. Yukinoshita Akira asintió. Tras varios días de ausencia, se encontraba de nuevo frente a las familiares puertas del Instituto Smbu. Este viaje había traído un botín enorme. 2 rangos superiores y un rango inferior. Una ganancia absolutamente enorme. Hacer clic, Akira, Yukino-chan, por fin habéis vuelto. Mee-san estaba aburridísima esperándoos. En ese instante, una figura esbelta emergió de entre la sombra de los árboles que se veían a lo lejos. Alta y elegante, vestida con una blusa sin hombros y pantalones cortos que le llegaban aproximadamente a 1/3 de los muslos, sumado al aura que se había fortalecido aún más después de aprender la respiración de fuego, el encanto de Yukinoshita Aruno había alcanzado claramente un nivel completamente nuevo. Aruno, ¿qué haces aquí? Al ver a Yukinoshita Aruno, Hiratsuka Shizuka pareció un poco sorprendida. Esta alumna y amiga suya no era alguien fácil de tratar. Era la niña problemática entre las niñas problemáticas. Ah, Shizu-chan, vine a buscar a Yukino-chan y a Akira. Después de todo, es una orden de mamá. ¿La orden de la señora Yukinoshita? Al oír el nombre señora Yukinoshita, incluso Hiratsuka Shizuka sintió un ligero escalofrío. Alguien como ella, con una personalidad abierta y aversión a las formalidades, era pésima tratando con gente estirada y anticuada. Y la señora Yukinoshita encajaba perfectamente en esa descripción. En ese momento, Yuigahama Yui y Kigaya Hachiman, que acababan de bajarse del coche junto con los demás, se sintieron un poco confundidos por la extraña atmósfera que se había formado de repente. Bueno, Shizuka-sensei, Yui, Hachiman, Komachi, hasta la próxima. Sí, nos vemos. Hasta luego, Aki-kun. Más tarde. Adiós, Akira-ni. Tras despedirse, Yukinoshita Akira y Yukinoshita Yukino caminaron hacia Yukinoshita Aruno. El coche de la familia Yukinoshita estaba aparcado no muy lejos. Pero Yukinoshita Aruno miró a Yuigahama Yui, que llevaba el pelo rosa recogido en un moño, e inmediatamente esbozó una leve sonrisa. Así que esta era la chica que era tan cercana a su hermana pequeña. La primera amiga a la que su adorable hermanita había reconocido de verdad. Qué interesante. Como dice el refrán, las montañas y los ríos pueden cambiar, pero la verdadera naturaleza de una persona es difícil de alterar. Yukinoshita Aruno seguía siendo, sin duda, Yukinoshita Aruno. ¿Y qué piensas decirle a mamá esta vez? Dentro del auto, Yukinoshita Aruno le preguntó a Yukinoshita Akira. Antes de esto, la señora Yukinoshita los había llamado para hablar con ellos en más de una ocasión. Y en cada una de ellas, Yukinoshita Akira había recurrido al arte de la dilación para alargar las cosas. Pero ahora, después de tantas rondas de esto, era obvio que su madre estaba empezando a perder la paciencia. Para la señora Yukinoshita, dar a luz a 2 hijas y ningún hijo varón fue el mayor pesar de su vida. Después de todo, esto era Japón. La posición de la mujer, en comparación con la del hombre, seguía estando muy alejada. Aunque, nominalmente, el cabeza de familia de los Yukinoshita era el marido de la señora Yukinoshita, quien realmente controlaba todo seguía siendo la propia señora Yukinoshita. Pero aún así, no podía negar que las mujeres, por naturaleza, se encontraban en una posición de menor poder. Y Yukinoshita Akira era el yerno que ella había elegido, alguien a quien había tratado de una manera especial desde que era pequeño. Su objetivo era sencillo. No se trataba de criar a un yerno excepcional que tomara el control del futuro de la familia Yukinoshita. Su hija debía dar a luz a un hijo que perteneciera verdaderamente a la familia Yukinoshita. Ella deseaba criar personalmente a un nieto, uno lo suficientemente excepcional y fuerte como para mantener a la familia Yukinoshita en los años venideros. Ya he tomado una decisión. ¿Qué decisión? Si mamá realmente quiere que nos casemos y tengamos un nieto en brazos lo antes posible, entonces, casémonos. ¿Eh?
Yukinoshita Haruno se quedó paralizado en el acto. ¿Qué acabas de decir? Después de negarte durante tantos años, ¿de repente aceptas así sin más? Incluso el conductor estuvo a punto de perder el control del volante. Dios mío. Esta noticia fue demasiado impactante. ¿Qué quieres decir exactamente? Pero una vez superada la sorpresa inicial, Yukinoshita Haruno se sintió más confundida que otra cosa. Porque la Yukinoshita Akira que ella conocía no era alguien que tomaría una decisión así a la ligera. Durante este viaje del campamento, aparecieron dos rangos superiores y un rango inferior. ¿Qué? Las palabras de Akira dejaron atónita a Yukinoshita Haruno al instante. ¿Dos rangos superiores? Una vez vio con sus propios ojos a un demonio de alto rango. La sensación de que la sangre se le helara por todo el cuerpo con tan solo una mirada, eso era algo que jamás olvidaría. Y ahora Akira decía que esta vez se había encontrado con dos de ellos. ¿Cómo no iba a sorprenderle eso? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? No te preocupes. Solo son heridas leves. Ya casi han sanado por completo. Eso está bien, tilde. Al saber que Akira estaba bien, Yukinoshita Haruno finalmente exhaló un suspiro de alivio. En el asiento trasero, Yukinoshita Yukino observaba todo aquello. En su interior, solo pudo suspirar suavemente. Así que, al final, Mee-san era realmente igual que ella. Ya me he convertido en el objetivo de esa persona. Así que, por si acaso, si realmente fracaso y tengo un mal final, dejando tras de mí un sucesor, ¿no es eso lo más natural? En el momento en que Yukinoshita Akira dijo eso, las expresiones de Yukinoshita Haruno y Yukinoshita Yukino cambiaron. Porque ambos entendieron perfectamente que no se trataba de una amenaza vacía. Era la realidad. En los últimos meses, habían presenciado innumerables incidentes de demonios devorando humanos. En tan solo 3 meses, se confirmó la muerte de más de 1000 personas a manos de demonios. Además, aún quedaban muchas otras víctimas cuyo destino ni siquiera se pudo verificar. Y hasta ahora, el único que realmente luchaba en primera línea contra los demonios era Yukinoshita Akira. Incluso ellas dos, siendo hermanas, junto con la joven de la familia Busujima y Hiratsuka Shizuka, solo habían heredado fragmentos de ese poder, en el mejor de los casos. Para desarrollar una fuerza de combate real y confiable, aún estaban dolorosamente lejos de lograrlo. Y Yukinoshita Akira, luchando solo, si realmente perdía, podría morir de verdad. Si esa es tu razón, entonces ve a buscar a la joven de la familia Busujima. Creo que estará más que dispuesta. En cuanto a mí, por favor, ten piedad y déjame ir. ¿Mee-san? Al escuchar las palabras de Yukinoshita Haruno, Yukinoshita Yukino se quedó atónita. ¿De verdad su hermana mayor diría algo así? Pero Yukinoshita Akira no mostró el menor rastro de insatisfacción. En cambio, miró a Yukinoshita Haruno con una leve sonrisa en el rostro. En cualquier caso, no quiero enviudar. Lo mismo le pasa a Yukino-chan. Sí. En ese caso, olvídalo. Bien. El ambiente dentro del coche se tornó tenso al instante. Al mismo tiempo, el conductor que iba al frente sentía que podía morir en el acto. Aunque no entendía de qué hablaban el joven amo y las señoritas del asiento trasero, palabras como muerte y viuda tenían demasiado peso. Era simplemente un conductor de poca monta. Sabiendo cosas como estas, ¿acabaría siendo silenciado más adelante? Al fin y al cabo, las personas que sabían demasiado a menudo terminaban sin poder hablar jamás. Y la manera de silenciar a alguien era sencilla. Borrarlo de este mundo para que nunca volviera a abrir la boca. Sobre todo porque la familia Yukinoshita, a pesar de todo el lujo que aparentaba en la superficie, claramente ocultaba mucha oscuridad. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/faanzkun. 334. Señora Yukinoshita. Capítulo 102. Señora Yukinoshita. La residencia de la familia Yukinoshita era una lujosa finca aristocrática. Mientras el coche atravesaba las puertas y entraba en la propiedad, Yukinoshita Akira observó todo a su alrededor, que le resultaba a la vez extraño y familiar. Una emoción compleja surgió silenciosamente en su pecho, una que no lograba expresar con palabras. Cuando llegaron y salieron del coche, el cuerpo de Yukinoshita Yukino tembló ligeramente. En la familia Yukinoshita, la señora Yukinoshita era la máxima autoridad, la única voz que realmente ostentaba el poder.
Aun siendo mujer, ocupaba la posición más alta en el hogar, y su presencia y dignidad no eran menos imponentes que las de los hombres que gobernaban desde las altas esferas de la sociedad. Y en cuanto a Yukinoshita Yukino, desde su infancia hasta ahora, nunca había recibido un elogio o aprobación sincera por su parte. Esa fue una de las razones por las que, como hermana menor, siempre había perseguido la sombra de su hermana mayor, Yukinoshita Haruno. Porque, como hija, ella también quería el reconocimiento de su madre. Pero la realidad rara vez se ajustaba a sus esperanzas. Como aquella a la que habían dejado crecer sola, ese reconocimiento nunca llegó. Hacer clic, al abrirse la puerta, Akira y las dos hermanas Yukinoshita entraron en la casa. En el interior, una noble vestida con un kimono permanecía sentada con gracia. Sus delgados dedos sostenían una taza de té, de la que bebía con calma y sin prisa. Preciosa por dentro y por fuera. Elegante y grácil. Cada movimiento tenía su propio encanto. Todas esas palabras encajan a la perfección al describir a la señora Yukinoshita que tenían delante. Ha pasado mucho tiempo, Akira. Han pasado más de 4 meses desde la última vez que nos vimos. Hijo mío, durante 4 meses enteros, ni siquiera me llamaste una sola vez. Si no le hubiera dicho a Haruno que te trajera de vuelta, probablemente no me habrías contactado ni siquiera después de otros 4 meses. En su tono se percibía un dejo de insatisfacción y una ira contenida. A su lado, tanto Yukinoshita Haruno como Yukinoshita Yukino bajaron la cabeza. Sus rostros reflejaban claramente disgusto y un resentimiento silencioso. Un trato tan diferente. Si Yukinoshita Yukino se sentía insatisfecha debido al favoritismo de su madre, entonces Yukinoshita Akira se había convertido en la enemiga común de ambas hermanas. En la familia Yukinoshita, al ser Akira el único hijo varón además del padre de Yukino, el nivel de afecto que recibía era simplemente excesivo. Parecía casi validar una idea antigua y obsoleta. Valorar a los hombres y menospreciar a las mujeres. El trato que recibían hombres y mujeres en la familia era como la diferencia entre el cielo y la tierra. Afortunadamente, los 2 hijos nacidos en la familia Yukinoshita fueron niñas. Si hubieran tenido un hijo, las 2 hermanas tal vez no habrían tenido ningún lugar en la familia. Mamá, sabes que no quiero depender de la familia Yukinoshita. Quiero forjar mi propia carrera con mis propias manos. Lo sé. Por eso nunca me he entrometido contigo en todo este tiempo, ¿verdad? Sí. Gracias por comprender, mamá. Un trato completamente diferente. Especialmente para Yukinoshita Haruno, esto era algo que nunca había disfrutado. ¿En serio? ¿Y quién es el verdadero niño aquí? Yo o tú. HM. En ese momento, Akira sintió que algo no andaba bien. Del cuerpo de la señora Yukinoshita percibió un olor, algo extremadamente penetrante y desagradable. Era un olor que solo poseían los demonios que habían devorado a muchos humanos. Pero ese olor era muy tenue, claramente algo que se le había adherido por contacto en lugar de provenir de su propio cuerpo. Mamá, ¿has conocido a alguien últimamente? HM. ¿Qué es? Hay algo que quiero confirmar. Últimamente no he conocido a mucha gente. Sobre todo, solo he hablado de negocios y asuntos de la empresa. ¿Por qué? ¿Alguien ha interactuado contigo a muy corta distancia? ¿A muy corta distancia? Como persona que ocupaba un puesto de liderazgo, la señora Yukinoshita casi nunca estaba sola con otras personas, y mucho menos en contacto cercano con ellas. El mundo de los negocios era un campo de batalla. Especialmente en un país como Japón, donde las organizaciones yakuza podían existir abiertamente, una gran cantidad de oscuridad siempre fluía bajo la superficie. Por eso, la señora Yukinoshita, naturalmente, no permitía que la gente se le acercara fácilmente. Mantener las distancias era la forma más básica de autoprotección. Ella misma no le dio mucha importancia a la pregunta. Pero Yukinoshita Haruno y Yukinoshita Yukino, de pie junto a ella, se sentían diferentes. La expresión en el rostro de Yukinoshita Akira en ese momento era exactamente la misma que cuando se enfrentó a un demonio. Oh, ahora que lo mencionas, lo recuerdo. No hace mucho, tomé el té con la señora Mieko de la familia Murashita. ¿Mieko? Sí. Murashita Mieko. La nueva esposa del jefe de la familia Murashita. Se casaron hace apenas 2 meses. Dicen que viene de un pueblo de montaña. Pero tiene muchísimos conocimientos de farmacología. Y resulta que la familia Murashita es dueña de una empresa farmacéutica. Probablemente por eso se casaron. En el seno de las familias aristocráticas, los matrimonios basados puramente en el amor eran prácticamente imposibles. Lo que buscaban eran beneficios, no sentimientos.
Hace 2 meses. Una mujer experta en farmacología. En el corazón de Akira, una sospecha tomó forma de inmediato. Que el rey demonio, el progenitor de todos los demonios, Muzan Kibutsuji, se había casado con una mujer humana. No era imposible. Para curarse, Muzan había viajado a través de innumerables familias de farmacéuticos y médicos, buscando una manera de sanarse a sí mismo, información sobre el lirio araña azul. Para ello, en una ocasión interpretó el papel de un marido que se casaba con una familia, una esposa perfecta y elegante, e incluso un hijo educado e inteligente. ¿Eh? ¿Por qué pones esa cara? Al ver el cambio en la expresión de Akira, la señora Yukinoshita se sintió un poco desconcertada. Madre, a partir de ahora, debes cortar todo contacto con la señora Mieko de la familia Murashita. ¿Por qué? La familia Yukinoshita y la familia Murashita están trabajando juntas actualmente. Durante al menos los próximos 5 años, no faltará interacción entre nuestras dos familias. Madre, esa Mieko es peligrosa. Involucrarse demasiado con ella será extremadamente peligroso. HM. Como líder competente, la capacidad de interpretar situaciones y expresiones faciales se había convertido desde hacía tiempo en algo natural para la señora Yukinoshita. La expresión en el rostro de su hijo adoptivo en ese momento era de absoluta seriedad. Esto, evidentemente, no era una tontería sin fundamento. Y también se percató de que no era solo Yukinoshita Akira. Sus dos hijas habían mostrado un cambio notable en su expresión en el momento en que se pronunciaron esas palabras. No era la primera vez que veía algo así. Su hijo adoptivo sabía claramente algo que ni siquiera ella sabía. Y sus hijas también lo sabían. Parece que Akira ha madurado bastante bien. Hasta el punto de que sabes cosas que ni yo sé. Madre, ¿crees que en este mundo existen los demonios? La voz inusualmente seria de Akira sonó suave, lo que hizo que la señora Yukinoshita se detuviera un momento. ¿Demonios? ¿Te refieres a espíritus vengativos que se convierten en fantasmas? No. No me refiero a espíritus. Hablo de una raza demoníaca. Seres que se alimentan de humanos, pero que originalmente mutaron a partir de ellos mismos. Poseen un poder muy superior al de la gente común, no son diferentes de los Imkai. En Japón, la cultura Imkai estaba profundamente arraigada. Incluso podría decirse que está desbordado. Todo tipo de seres extraños y sobrenaturales aparecían sin cesar. Algunos quedaron registrados en la historia, otros solo existían en las leyendas populares. Su número era incontable. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/faanzkun. 335. Sentimientos. Cuando hombres y mujeres interactúan, comienzan a aparecer de forma natural. Capítulo 103. Sentimientos. Cuando hombres y mujeres interactúan, comienzan a aparecer de forma natural. Tras una larga serie de explicaciones, la señora Yukinoshita finalmente lo entendió todo. Si hubiera que resumirlo todo en una sola frase, sería esta. Su hijo se había topado con demonios y, para combatirlos, había creado un sistema de poder conocido como técnicas de respiración. No solo eso, sino que la fuerza de esos demonios superaba con creces cualquier cosa que un ser humano común pudiera imaginar. El único que realmente podía hacerles frente era su hijo adoptivo. Además, sus dos hijas también habían recibido poderes de él. Una dominó la respiración del agua y la otra, la respiración del fuego. Y para alguien como la señora Yukinoshita, que tenía una visión del mundo profundamente materialista, todo esto supuso una conmoción enorme. De acuerdo. Déjame intentar entender esto. Entonces, lo que estás diciendo es que esta Mieko, no es humana, sino un demonio como el que describiste. Sí. Y si no me equivoco, es muy probable que Mieko sea el mismísimo Muzan Kibutsuji. Porque él es el único que se disfrazaría y se mezclaría entre los humanos de esa manera. Un momento. ¿No dijiste que Muzan Kibutsuji era un hombre? Mieko es una mujer. No. Para ser más exactos, antes de convertirse en demonio, Muzan Kibutsuji era un hombre. Pero como progenitor de todos los demonios, puede alterar libremente su cuerpo, su apariencia, incluso su género. Imitación perfecta. La habilidad de Muzan Kibutsuji le permitía cambiar su apariencia, su sexo, su aroma. Todo aquello que pudiera ser percibido por los sentidos humanos.
Una transformación completa y total. Puaj, en el instante en que escuchó eso, a la señora Yukino Shita se le erizó la piel. Tanto mental como físicamente, una intensa oleada de malestar la invadió. Después de todo, cuando se conocieron, ella le había tomado la mano a Mieko con la suya. Incluso se había preguntado entonces por qué la piel de otra mujer podía ser tan suave. Ella había supuesto que se debía a algún tipo de afección cutánea, tal vez algo que le impedía exponerse a la luz ultravioleta, lo que hacía que su tez estuviera inusualmente pálida. Ahora que lo pensaba de nuevo, todo había sido premeditado. Es más, no solo había mostrado preocupación una vez. Había consolado y tranquilizado a la otra parte en más de una ocasión. Pensándolo bien, a ojos de su oponente, probablemente no había parecido más que una tonta. Mientras tanto, por parte de Yukino Shita Akira, también llegó a una conclusión. No es de extrañar que hubiera tantos demonios en Chiba. Tantos, de hecho, que incluso los de rangos superiores e inferiores aparecían uno tras otro. Ahora todo tenía sentido. Porque Muzan Kibutsuji estuvo aquí. Como era de esperar, ese cobarde rey demonio haría que sus subordinados se reunieran a su alrededor. Era lo más lógico. Madre, ¿dónde vive esta Mieko? En la zona residencial más oriental de la ciudad de Chiba. Una residencia independiente propiedad de la familia Murashita. Eso podría considerarse información extremadamente valiosa. Conocer la ubicación general de Muzan Kibutsuji significaba que ahora tenían al menos una pequeña iniciativa. En la zona este de Chiba, ya había notado algo extraño. En los últimos 3 meses, no se ha registrado ni un solo caso de asesinato o suicidio en toda esa área. Probablemente para evitar problemas. Al fin y al cabo, Muzan Kibutsuji es un cobarde. Incluso podría desconfiar de las fuerzas armadas humanas. Aunque sea un demonio, frente a misiles y artillería, sus posibilidades son limitadas. Simplemente, a este antiguo progenitor demoníaco le faltaba un poco de inteligencia. En todo Chiba, los asesinatos y los suicidios ocurrieron en todas partes, excepto en el distrito este. ¿Acaso eso no fue prácticamente un anuncio público de que algo sospechoso estaba sucediendo allí? Como dice el refrán, un conejo no come la hierba cerca de su madriguera. Esa era precisamente la razón. Pero este ya no era el Japón del pasado. Había cámaras por todas partes. Los registros de población y las estadísticas de macrodatos se habían puesto en práctica desde hacía tiempo. En el viejo mundo, incluso la aniquilación de un pueblo o una ciudad entera no habría supuesto un problema. Porque en aquel entonces, los humanos eran débiles y no tenían absolutamente ninguna manera de resistir a los demonios. Pero ahora las cosas eran diferentes. Intentar desenvolverse en la sociedad moderna con una mentalidad arcaica no era más que la mayor de las insensateces. Akira, esos estilos de respiración que mencionaste, ¿puedo aprenderlos yo también? En ese momento, la señora Yukino Shita hizo la pregunta. Por supuesto que puedes. Si quieres, madre, incluso puede convertirse en un estilo distintivo de la familia Yukino Shita, transmitido de generación en generación. ¡Qué niño tan bueno! Las ayudas económicas conmovían el corazón, especialmente aquellas lo suficientemente importantes como para fundar una escuela y sentar las bases de un legado familiar. Y Yukino Shita Akira estaba dispuesto a entregarle algo así sin dudarlo. Esto iba más allá de ser simplemente un buen niño. En un país construido sobre intereses y capital, especialmente teniendo en cuenta que Akira era solo un hijo adoptivo, semejante sacrificio podría considerarse verdaderamente excepcional. Mientras lo pensaba, la señora Yukino Shita volvió a mirar a Yukino Shita Aruno y a Yukino Shita Yukino. En comparación con su hijo, estas dos hijas se quedaban muy atrás. Las hermanas no sabían que, en ese preciso instante, debido a la actitud de Yukino Shita Akira, la opinión que su madre tenía de ellas había descendido silenciosamente a otro nivel. Ah, claro. Aquel incidente del maestro de la espada que causó tanto revuelo antes, también se debió a tus estilos de respiración, ¿verdad? Así es. Una vez que alguien aprende un estilo de respiración, esencialmente ha accedido a un plano superior. Comparado con los espadachines comunes, incluso con un supuesto santo de la espada, es un ataque de una dimensión completamente diferente. Entonces lo que dijo el jefe de la familia Busujima también es cierto. ¿Qué parte? Fuiste tú quien derrotó a Busujima Munemasa. Es cierto. Pero solo fue un combate de entrenamiento. Él se contuvo, y yo tampoco usé toda mi fuerza. ¿Eso significa que tu relación con la hija de la familia Busujima, Busujima Saeko, también es cierta? Sí. Saeko ahora me pertenece.
Aparte de los auténticos combates a muerte con espadas, en todos los demás sentidos, aquella mujer madura de pelo morado ya estaba completamente bajo el dominio de Akira. ¿Y qué hay de tu compromiso con Haruno? De repente, la señora Yukino Shita lanzó una pregunta directa. Ya fuera por su amado hijo o por el valor que representaba, la señora Yukino Shita no tenía intención de permitir que ninguno de los dos cayera en manos de otra familia. Era evidente que se trataba de una pequeña col que ella misma había cultivado poco a poco. ¿Por qué iba a permitir ahora que otra familia viniera y se llevara toda la olla de una vez? Madre, los sentimientos no se pueden forzar. HMPH. ¿Que no se puede forzar? Eso no es ningún problema. Los sentimientos entre un hombre y una mujer crecerán gradualmente después del matrimonio, a través de una mayor interacción. Para los hijos de familias nobles, los compromisos matrimoniales eran cadenas de intereses. Los matrimonios de hijos e hijas, en su mayoría, no estaban bajo su propio control. Incluso en aquel entonces, el matrimonio de la señora Yukino Shita había sido concertado por su familia. Pero ella no quería que la familia Yukino Shita fuera absorbida por otra familia años después. Así que ella eligió a su propio marido y tomó personalmente el control de la familia Yukino Shita. Así fue como surgió la familia Yukino Shita actual, junto con el cabeza de familia que existía en la superficie. A su lado, tanto Yukino Shita Haruno como Yukino Shita Yukino bajaron la cabeza. Si esto hubiera ocurrido en el pasado, habrían replicado de inmediato. Pero ahora ya sentían algo por Yukino Shita Akira. Incluso el rechazo anterior de Yukino Shita Haruno. Esas palabras simplemente se me escaparon en el momento, sin pensarlas realmente. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/faanzkun. 336. La visita nocturna de Haruno. Capítulo 104. La visita nocturna de Haruno. Esa noche, después de cenar, en la habitación de Yukino Shita Akira. Cada mueble estaba colocado exactamente como lo recordaba. Todo estaba impecable, ni una mota de polvo. Era obvio que este lugar se limpiaba con regularidad y que nadie tocaba nada en su interior sin precaución. Toc toc. De repente, alguien llamó a la puerta, lo que hizo que Akira se detuviera un instante. Adelante, crujido tilde. La puerta se abrió y Yukino Shita Haruno entró, envuelto en una tela fina y ligera. La escena hizo que Akira se quedara en silencio. ¿Qué se suponía que era esto? ¿Un asalto a medianoche? ¿Presentarse directamente en su puerta? ¿Qué es lo que intentas hacer? ¿Burlarte de mí? Puedes verlo de esa manera. Ya fuera por su rostro, su figura o las curvas de su cuerpo, Yukino Shita Haruno destacaba entre las mujeres. Aunque Akira había visto y experimentado mucho, incluso figuras que podrían llamarse diosas, después de haber llegado a este mundo hacía varios meses, como hombre que ya había probado la carne, se encontraba completamente incapaz de resistir este tipo de tentación. En ese momento, Yukino Shita Haruno se acercó y se sentó casualmente a su lado. Ella se inclinó ligeramente y luego apoyó su cuerpo contra el de él. La suavidad que podía percibir claramente, junto con el tenue y embriagador aroma de las hormonas femeninas, hizo que Akira se sintiera abrumado al instante. Esta mujer sí que sabía cómo encender un fuego. ¿De qué se trata esto? ¿Mamá te dijo que vinieras? Tal vez sí, tal vez no. Al mirar fijamente al hombre que estaba tan cerca de ella, Yukino Shita Haruno sonrió con un encanto seductor. Mentiría si dijera que nunca se había interesado por ese hombre. De hecho, cuanto más interactuaba con él, más misterioso le parecía. Como un agujero negro. Cuanto más te acercabas, más difícil era alejarse. En el coche, dijiste que no querías enviudar y me rechazaste con bastante firmeza. Un hombre tan tacaño como ese pierde puntos conmigo, ¿sabes? Un dedo delgado se extendió y presionó suavemente contra los labios de Akira, deteniendo las palabras que estaba a punto de pronunciar. En ese momento, Akira también notó que el rostro de Yukino Shita Haruno estaba ligeramente sonrojado y que había un leve olor a alcohol en el aire. Ella había estado bebiendo. No estoy borracho, pero definitivamente estoy a medio camino. ¿Bebiste alcohol? Solo un poquito. Al fin y al cabo, no soy Yukino-chan. No tengo su valentía. Cuando dijo eso, el tono de Yukino Shita Haruno denotaba un matiz de autocrítica. Entre las dos hermanas, la menor siempre había perseguido la sombra de su hermana mayor.
Pero lo que la hermana mayor nunca se había dado cuenta era que, desde el principio, había sido ella quien envidiaba a su hermana pequeña. Como hija mayor de la familia Yukinoshita, tenía que ser una digna sucesora. Tenía que sonreír a todo el mundo, sin importar quién estuviera frente a ella. Incluso a las personas que más le desagradaban y a las que quería evitar, tenía que saludarlas con una sonrisa. Sus propios sentimientos no importaban. Lo que importaba era la imagen y los intereses de la familia. Desde la infancia hasta la edad adulta, Yukinoshita Haruno había vivido así. Estudiando y creciendo como el futuro heredero de la familia Yukinoshita. Todo había sido planeado por su madre. Su educación, sus círculos sociales, los banquetes a los que asistía, las relaciones que tenía que forjar. Con una máscara llamada Yukinoshita Haruno, vivía rodeada de elogios y reconocimiento. Pero a no le importó realmente lo que ella quería. En comparación con su hermana menor, que había crecido bajo su protección y podía hacer lo que le gustaba, la hermana mayor ni siquiera tenía la libertad de que le gustara algo. Y fue precisamente a causa de esas experiencias infantiles que sentía un miedo absoluto hacia su madre. Ella no la desafió, ni se atrevió a hacerlo. Incluso ahora, bastó con una sola frase de la señora Yukinoshita: si no puedes hacerlo tú, deja que Yukino lo haga. Esa breve frase bastó para que Yukinoshita Haruno se entregara. Y antes de venir aquí, incluso había bebido un poco de alcohol, buscando algo de valor en la bebida. No te dejes engañar por su actitud habitual, burlona y juguetona. En lo que respecta a hombres y mujeres, en realidad no tenía ninguna experiencia. No soy de los que rechazan a la carne que se me presenta en la puerta. Todavía tienes una última oportunidad para echarte atrás. Tal como se esperaba de Akira-chan. Incluso en una situación como esta, puedes mantener la cabeza tan clara. Pero One-san ya no tiene opción. Como hija, y como persona. Entonces, a partir de hoy, déjenmelo todo a mí. En ese caso, esta One-san te lo dará todo. Milímetros. Al segundo siguiente, la mujer de mayor edad de la familia Yukinoshita fue quien dio el primer paso. Tal como había dicho Akira, él no era un hombre que rechazara la carne que se le presentaba por sí sola. Y ahora que había encendido su fuego, no iba a dejar escapar la oportunidad que tenía justo delante. Poco después, el control cayó completamente en manos de Akira, y Yukinoshita Haruno se entregó por completo a él. Akira-chan, siempre estarás a mi lado, ¿verdad? Por supuesto. Siempre estaré contigo. Milímetros tilde. Desde ese momento, una chica desapareció de este mundo. Y en su lugar nació una mujer. 2 horas después, cuando finalmente todo se calmó, la habitación estaba completamente desordenada. Ya fuera por el alcohol que le daba valor extra o por la liberación de las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, el revuelo que habían causado no fue para nada pequeño. Ahora, todo había terminado. Yukinoshita Haruno se acurrucó bajo la manta, como un gatito. Durante muchos años, esta mujer siempre se había estado reprimiendo. Para proteger a su hermana pequeña, para que las cosas feas y desordenadas no la arrastraran a ellas, decidió cargar con todo ella sola. Sobre todo en asuntos familiares, banquetes, relaciones, contactos, ella se encargaba de todo personalmente. En una sola semana, casi 4 días, llegó a casa medio borracha. Al fin y al cabo, en cada banquete o fiesta, una mujer tan bella como Yukinoshita Haruno siempre se convertía en el centro de atención. Y, además, se convirtió en blanco de innumerables miradas desagradables. Fue únicamente gracias a la reputación de la familia Yukinoshita y a su propia inteligencia que pudo moverse entre tanta gente sin sufrir ningún daño real. Pero eso no significaba que fuera fácil. Una mujer, o mejor dicho, una chica que cargaba con tanto peso sobre sus hombros, inevitablemente se sentiría cansada. Pero tuvo que soportarlo sola. No tenía a nadie en quien apoyarse. O mejor dicho, ella era la persona en la que los demás se apoyaban. Así que solo podía mantenerse a sí misma. Y ahora parecía que por fin había encontrado un lugar donde descansar. Por fin, pudo liberarse del peso que llevaba sobre los hombros. Y duerme en paz. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/faanzkun. 337. Una conversación entre madre e hijo. Capítulo 105. Una conversación entre madre e hijo. Milímetros. Tras abrir lentamente los ojos y estirarse, Yukinoshita Akira se incorporó en la cama.
A su lado, yacía una figura esbelta. Yukinoshita Haruno seguía durmiendo profundamente. Al ver a la mujer que, por primera vez, había mostrado un lado tan frágil frente a él, Akira se levantó con cuidado y con delicadeza la cubrió de nuevo con la manta. Tras lavarse los platos, se dirigió al salón. Allí, la señora Yukinoshita permanecía sentada tranquilamente, arreglando flores. Varios tallos yacían sobre la mesa. En sus manos, tras ser recortados y moldeados, se transformaron lentamente en una obra de arte. ¿Cómo dormiste, Akira? Muy bien. Fue una conversación entre madre e hijo. Sin embargo, de alguna manera, transmitía una sensación extraña. Akira miró a la mujer que había ordenado a su propia hija que viniera de verlo, y una compleja emoción se agitó en su pecho. ¿De verdad la familia era más importante que su propia hija? Parece que tienes algunas quejas e insatisfacción en tu corazón. Más o menos. Para ser sincera, hubiera preferido que Haruno me lo diera todo por voluntad propia, en lugar de así, bajo las órdenes de mi madre. Tú y Haruno crecieron juntas. Conoces su personalidad. Si Yukino imita a Haruno, entonces Haruno me imita a mí. Pero al final, imitar a otra persona nunca te permitirá ser tú misma. Con un suave suspiro, la señora Yukinoshita dejó a un lado la flor que tenía en la mano y se giró para mirar a Akira. Akira guardó silencio. Porque era cierto. Como madre y matriarca de la familia, la señora Yukinoshita podía comprender fácilmente a sus dos hijas. Y en aquel entonces, ella misma había rechazado los planes de su familia y había elegido a su propio marido. El papel que Haruno desempeñaba ahora no era muy diferente del que su madre había desempeñado en el pasado. ¿Qué es lo que realmente quieres conseguir haciendo todo esto? Creciste bajo mi supervisión. Estoy muy satisfecha contigo. Y además eres la única persona que realmente ha llegado al corazón de Haruno. Pero esa niña, si no la impulsan, jamás tomará una decisión por sí misma. ¿Qué quieres decir con eso? De principio a fin, a sus ojos, no soy más que una controladora que antepone los intereses de la familia a todo lo demás, no una madre digna de su confianza. Al oír eso, Akira no respondió de inmediato. Pero una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Qué significaba esto? Había algo más detrás de todo esto. Lo sé. En el fondo, tú también piensas igual, ¿verdad? Sí. No lo negó. No tenía sentido. Akira podía tener confianza en muchas cosas, pero había una cosa que sabía con certeza. En materia de política y estrategia, no era rival para la noble que tenía delante. Porque Akira era un guerrero. No soy político. Nacer en una familia así significa que tu vida no te pertenece por completo. Si no le exijo esto ahora, en el futuro, los hombres la devorarán hasta que no quede nada de ella. Era la verdad. La situación de la mujer en Japón era, sin duda, inferior. Un hecho innegable. Y en las transacciones de interés, las mujeres solían ser las más fáciles de explotar. Porque las propias mujeres eran utilizadas con frecuencia como moneda de cambio. Si el capital no era suficiente y los cálculos no eran precisos, entonces no solo se perderían los beneficios, ella misma también sería consumida. Parece que lo entiendes. Más o menos. No me entrometeré en tus asuntos con la hija de la familia Busujima. Y en cuanto a ti y Haruno, cómo lo arregles es asunto tuyo. Así que me estás echando todos estos problemas encima. Eres un hombre. Y eres un hombre de la familia Yukinoshita. Es natural que lleves a esta familia sobre tus hombros. Está bien, tilde. Al ver la sonrisa ligeramente maliciosa en el rostro de la señora Yukinoshita, Akira comenzó a comprender de dónde provenía la personalidad de Yukinoshita Haruno. Los dos se parecían mucho. Pero pensándolo bien, hace más de 10 años, la situación de la mujer era incluso peor que la actual. En aquel entonces, que la señora Yukinoshita desafiara los planes de su familia, eligiera a un hombre común de origen humilde para casarse con él y luego usara su propia fuerza para mantener a toda la familia Yukinoshita, solo con eso, se podía ver qué clase de persona era realmente. Quizás ella era una versión reforzada de una combinación de Yukinoshita Haruno y Yukinoshita Yukino. Tras esbozar una sonrisa amarga, la mirada de Akira se dirigió hacia el pasillo que tenían al lado. Allí, en el suelo, vio una sombra. Era la sombra de Yukinoshita Haruno. Desde el momento en que Akira se despertó, Haruno también se había despertado. Debido a que había vivido en un estado de vigilancia y presión constantes durante tanto tiempo, su sueño siempre era superficial. Solo cuando estaba al lado de su hermana menor, Yukinoshita Yukino, podía sentirse verdaderamente segura y dormir profundamente.
Por cierto, ya que tenemos algo de tiempo, podría enseñarle a mamá los estilos de respiración. De acuerdo. Tengo mucha curiosidad por esa habilidad. Los estilos de respiración son una especie de... Akira volvió a su papel de profesor. Solo que esta vez, su alumna era a la vez su madre adoptiva, y su futura suegra. Durante las 2 horas siguientes, la señora Yukinoshita asimiló cuidadosamente todo lo que él le enseñaba. Pero lo que dejó a Akira un poco decepcionada fue que, incluso después de comprender el método, e incluso con Akira guiándola justo a su lado, la señora Yukinoshita todavía no podía encontrar la llave. Parece que realmente lleva tiempo tilde. Por primera vez, la señora Yukinoshita no negó sus propios límites. Pero eso era de esperarse. Una mujer tan fuerte como ella no se rebajaría tan fácilmente. Sí. Normalmente, la gente común necesita varios meses para aprender los estilos de respiración. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo te llevó? En mi caso, como fui creando los estilos de respiración poco a poco, me llevó un poco más de tiempo, aproximadamente una semana. La expresión de la señora Yukinoshita cambió al instante. ¿Tú lo creaste en solo una semana y yo necesito meses para aprenderlo? ¿Qué es exactamente lo que intentas decir? ¿Y Yukino y Haruno? ¿Oh, qué? Nada. Haruno tardó un fin de semana. Yukino, menos de un día. Silencio. La señora Yukinoshita miró fijamente a Akira, con un brillo frío que se formaba lentamente en sus ojos. Iré a ver si Haruno ya está despierta. En cuanto terminó de hablar, sin esperar respuesta, Akira se dio la vuelta inmediatamente y se marchó. En el pasillo, Yukinoshita Haruno no pudo contener la risa y rápidamente regresó a su habitación. Era la primera vez que veía a su madre tratada injustamente. Sinceramente, fue una vista bastante interesante. Este niño, sí que ha aprendido a portarse mal. Incluso se atreve a gastarme bromas ahora. Después de que Akira se marchara, la señora Yukinoshita sonrió. En la familia Yukinoshita, solo Akira se atrevió a hablarle así. Después de todo, el que siempre fue mimado, siempre fue la que se atrevió a actuar libremente, sin miedo. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/faanzkun. 338. Los rangos inferiores se reúnen. Capítulo 106. Los rangos inferiores se reúnen. Soplo, la sangre salpicó en todas direcciones cuando una cabeza cercenada golpeó el suelo. Se obtuvo una tasa de herencia de plantilla del 0,2%. Uf, por fin terminé. Parece que todos los demonios de Japón se están reuniendo ahora en Chiba. Mientras contemplaba el oscuro cielo a lo lejos, la expresión de Yukinoshita Akira se tornó ligeramente seria. Durante 3 días completos, la ciudad de Chiba se vio invadida por una cantidad anormal de apariciones demoníacas. Ya fuera para mantener la paz en la zona o para aumentar su herencia, Akira no tuvo más remedio que dedicarse por completo a cazarlos y exterminarlos. En esos 3 días, ni siquiera sabía cuántos demonios había matado, pero la tasa de herencia había aumentado notablemente. Nombre. Yukinoshita Akira. Identidad. Visitante de otro mundo. Herencia de plantilla. Tsujikuni Yoriichi, 68,5%. Estilos de respiración. Respiración solar, respiración acuática, respiración del trueno, respiración de la llama, respiración de la piedra, respiración del viento. Talentos. Marca, Sendero Divino de Maestría con la Espada, Corazón de Espada. Habilidades. Esgrima Max LV10, Mundo Transparente, Hoja Roja. Equipamiento. Espada Nichirin 5, Espada Murata. Objeto. Lágrimas de Fénix 1. Con una tasa de herencia del 68%, Akira ni siquiera quería pensar en cuántos demonios había abatido en esos 3 días. Los demonios comunes valían entre un 0,1% y un 0,2%. Los demonios de bajo nivel daban entre un 0,3% y un 0,5%. Los demonios de alto nivel podían dar entre un 0,6% y un 1%. Y aquellos más fuertes que eso, esos eran los rangos inferiores. Pero en esos 3 días, lo que más encontró fueron demonios comunes y demonios de bajo nivel. Los demonios de alto nivel eran extremadamente raros. Mi habilidad con la espada ya ha alcanzado el nivel máximo, pero aún siento que este no es el verdadero límite.
Desde que su tasa de herencia superó el 50%, cada aumento adicional ya no le proporcionaba nuevas habilidades. Lo que creció en cambios fue su comprensión de la espada, y de sí mismo. Incluso ahora, el aumento de potencia bruta se sentía cada vez más pequeño. Lo que crecía más era una especie de estado de conciencia. Mundo transparente, la marca, respiración solar y las técnicas de espada de respiración solar para Tsujikun y Yoriichi, nada de eso había tenido nada de especial. Incluso podrían considerarse simples. Desde el momento de su nacimiento, comprendió de forma natural el estado de transparencia, nació con la marca y poseía un poder que trascendía los límites humanos. En cuanto a la respiración solar y sus técnicas de espada, todas ellas habían sido creadas como herramientas para luchar contra Muzan Kibutsuji y los demonios. Lo verdaderamente aterrador de Tsujikun y Yoriichi era su talento, casi como el de un demonio. Aún sin ningún tipo de entrenamiento convencional, había logrado alcanzar ese nivel únicamente gracias a su talento natural. Puede que su momento cumbre no haya sido el instante en que conoció a Muzan Kibutsuji y casi lo mata. Después de eso, durante décadas, para acabar definitivamente con ese ser para no repetir el fracaso de un único e incompleto golpe mortal, Tsujikun y Yoriichi comenzó a entrenar en serio. Hasta el final de su vida, incluso siendo un anciano, aún poseía el poder de matar a Kokushibo, de rango superior 1, de un solo ataque. Si no hubiera sido por el instante en que su llama se extinguió en el último segundo de su vida, Kokushibo podría haber muerto allí mismo. El hecho de que aún poseyera tal fuerza en el último segundo de su vida fue más que suficiente para demostrar lo extraordinario que era Tsujikun y Yoriichi. Y cómo su talento parecía ser amado por el mundo entero. Ahora bien, Akira, que había heredado todo de Tsujikun y Yoriichi, con su cuerpo joven, tenía claramente el potencial para ejercer un poder que incluso superaba al de Yoriichi al enfrentarse a Muzan Kibutsuji. Crack, ¿así que eres tú quien ha estado cazando demonios? Has matado a tantos en solo 3 días, supongo que debería felicitarte. En ese momento, varias figuras emergieron de la oscuridad. Rango inferior 1. Rango inferior 2. Rango inferior 3. Rango inferior 4. 4 rangos inferiores a la vez. Y no solo eso, sino que aún había muchos otros demonios acechando a su alrededor. Akira frunció ligeramente el ceño y examinó su entorno. ¿Dónde estaban los rangos superiores? ¿Y dónde estaba Muzan Kibutsuji? ¿Se trataba de una especie de cerco dirigido contra él? Pero tras revisar una y otra vez, no pudo ver ni una sola sombra de un demonio de alto nivel. Tampoco podía oler ese hedor repugnante y podrido. Lo que significaba aquí no había rangos superiores. ¿Qué estás buscando? Rokuro, de rango 2 inferior, miró a Akira con furia. ¿Qué se suponía que significaba esto? ¿Acaso no merecía ni siquiera ser reconocido? ¿No vino ningún rango superior? Akira miró con calma a Rokuro, que tenía el número 2 grabado en los ojos, y preguntó. Para ocuparnos de usted, no es necesario involucrar a los altos mandos. Somos más que suficientes. Ah, ¿sí? Menuda osadía. Ya he matado a los de rango 3, 4 y 6, y aún así te atreves a decir cosas así. HMPH. Eso fue antes. Ahora, todos hemos recibido sangre otorgada personalmente por el señor Muzan. Nuestro poder ya ha superado a los rangos superiores del pasado. Al pronunciar esas palabras, los 4 soldados de rango inferior que estaban frente a Akira mostraron sonrisas retorcidas y antinaturales. Ningún demonio fue jamás realmente normal. Sobre todo después de recibir la sangre de Muzan Kibutsuji, tuvieron que soportar un dolor indescriptible. Cualquier demonio que lograra sobrevivir a ese proceso solo se volvía más loco. Solo tú. Un rastro de indiferencia cruzó el rostro de Akira. No es que los estuviera subestimando. Con su nivel de fuerza actual, incluso los rangos superiores no eran más que platos. Y mucho menos ellos. Basándose en la personalidad de Muzan Kibutsuji, Akira sospechaba que estos demonios no eran más que un cebo, o una cortina de humo lanzada deliberadamente. Después de todo, ese jefe cobarde tenía la costumbre de despedir a sus subordinados. En la historia original, a excepción de Enmu, de rango inferior 1, todos los demás fueron asesinados personalmente por el propio Muzan Kibutsuji. La razón era simple. Los rangos inferiores eran demasiado inútiles, constantemente reemplazados y masacrados sin cesar por el cuerpo de cazadores de demonios. Mientras te matemos, el señor Muzan nos recompensará con aún más sangre. Cuando eso suceda, ni siquiera los rangos superiores significarán nada.
En ese momento, Enmu, de rango inferior 1, mostró una sonrisa enfermiza que provocó una inquietud instintiva en los demás. Y no solo él, todos los demás rangos inferiores tenían la misma expresión. Akira supuso que Muzan Kibutsuji debía haberles prometido algo. Pero para él, no eran más que piezas de prueba. Y Akira estaba seguro, en ese preciso instante, Muzan Kibutsuji observaba todo lo que sucedía allí a través de sus ojos. Parte del demonio de sangre sueño forzado. Enmu fue el primero en moverse, levantando una de sus manos. Una boca se abrió en la palma de su mano y comenzó a hablar. Dormir, fue un ataque psicológico. Una hipnosis espiritual. Oh no, no podemos dejar que tome la iniciativa. Ataquemos juntos. Mátenlo. Los otros 3 rangos inferiores no dudaron. En ese mismo instante, todos lanzaron sus ataques contra Akira. A sus ojos, Akira no era más que un pez en el Tajo. Listos para ser sacrificados como les placiera. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Igual patreon.com/faanzkun. Opiniones de los creadores. Faanzkun. Novela completa disponible. Todos los capítulos ya están completos y disponibles en su totalidad en Patreon. Patreon.com/faanzkun. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.